Estoy en Cambridge, terminando mi máster de innovación en medicina, pero me vas a acompañar a Holanda a presentarle a inversores la startup que gracias a este máster he creado. Bueno, pues ya estamos en la estación de tren de Cambridge y nos vamos para Holanda. Espero que el avión hoy salga a tiempo porque Es un máster muy competitivo, es muy difícil entrar. es un poco lo que estoy viviendo. Crucemos los dedos y confiemos en Ryanair. Es que totalmente me ha cambiado la vida. Cada uno es el mejor en lo suyo. Que me pagase viajes, es decir. Tenemos que coger ahora un tren de 35 minutos hasta el aeropuerto, que la verdad que es una maravilla que esté tan cerca de Cambridge. Luego ya llegamos en una hora a Holanda, pero bueno, con el cambio horario perdemos otra hora, o sea, este es el vuelo, llegamos 2 horas. Y lo peor es que tenemos que ir no a Ámsterdam, sino al norte de Holanda, a Groningen, que es donde estudié yo mi máster el primer año. Este año, el segundo, estoy en Cambridge. Y tenemos que coger un tren de 2 pedazos de horas. Pero bueno, aprovecharé para hacer mucho trabajo que tengo con el ordenador. Nada, vamos a por ello. Os dejaré en la descripción el vídeo que ya hice hace un año en el que os explico cómo entré a este máster, uno de los mejores másters del mundo, uno de los mejores programas del mundo, que os digo, me cambió totalmente la vida, es que no hace falta ni que lo repita más veces porque ya lo sabéis. Pero en este vídeo os quiero contar qué cosas he aprendido, qué cosas he podido extraer, cómo he llegado también a Cambridge, ¿no? Porque gracias a hacer cosas durante el máster he conseguido tener un currículum atractivo para gente de aquí que quiera tenerme en su equipo. Y con eso también os dirijo a este otro vídeo en el que os cuento cómo entré a Cambridge, o este otro vídeo en el que os cuento cómo preparé mi currículum para ser aceptado en Cambridge, MIT y Stanford. Pero no me enrollo más, vamos a por el vídeo. Bueno, pues ya estamos en el aeropuerto y quiero aprovechar para contaros que una de las cosas que más me gustan de viajar, tanto tren como avión, es que es uno de los pocos momentos en mi vida que tengo para parar y reflexionar. Y es que seguro que os pasa, pero vas todo el rato corriendo como pollo sin cabeza, saltando de una tarea a otra y realmente no tienes tampoco esa claridad mental, esa paz, esa tranquilidad. Cuesta encontrar esos momentos en los que estás solamente tú, sin distracciones, sin tecnología, sin trabajo, sin otras personas también, sin ser interrumpido, para poder tranquilamente reflexionar sobre cómo va tu vida, sobre el futuro, sobre en qué momento estás, sobre el pasado. Yo es algo que intento hacer por las mañanas siempre cuando hago journaling, que ya os comenté que es algo que me está ayudando mucho, pero sin duda viajar, sobre todo en avión, porque en avión no tienes ni internet. Es el momento en el que cojo un cuaderno en blanco y me pongo a escribir cosas sobre lo que estoy pensando en ese momento, cómo me encuentro, sobre mi futuro, hacia dónde voy, hacia dónde quiero ir y un poco también de dónde vengo, sin olvidarme. Y justamente es puramente eso, o sea, estoy hablando ahora mismo sobre el máster que entré hace 1 año y medio, que llevaba soñando con él 3-4 años, desde segundo de carrera, y que totalmente me ha cambiado la vida. Y es lo que os quiero contar en este vídeo, así que hemos pasado el control. La verdad es que este aeropuerto me encanta porque no tienes que sacar el ordenador, da igual los líquidos porque tienen una tecnología 3D que te permite analizarlos sin tener que vaciar el agua ni nada, así que vamos a coger el metro del propio aeropuerto porque es enorme y vamos a nuestra terminal. Mientras esperamos el avión vamos a trabajar un poco. Lo que se decía aquí, los que tienen esas puertas se van para allá en su metro. Yo que tengo la 84 me piro por aquí. Es gracioso porque hace 2-3 años yo siempre decía que quería tener un trabajo que me pagase viajes, es decir, que estuviera trabajando en una localización, por ejemplo en España o donde sea, Europa, Estados Unidos, pero que ese propio trabajo me diese la oportunidad de viajar por medio de mi trabajo, para tener reuniones, para reunirme con personas, para desarrollar trabajos en otras fábricas o otras localizaciones de esa misma empresa en otros lugares. Y es un poco lo que estoy viviendo en realidad durante este máster, que eso es lo que me gusta mucho del máster, que al final son 2 años, que está organizado por 3 universidades de Europa top 100 del ranking mundial y en distintas localizaciones, Alemania, Holanda, Suecia, pero que encima te da la posibilidad, por ejemplo, como yo, de ir a cualquier otro lugar del mundo, y en este caso yo me he venido a Inglaterra, pero aparte tenemos pues estos eventos, estas actividades. Por ejemplo, me tengo que ir a Holanda, también fuimos a Suecia al comienzo del máster y también hemos ido a Alemania para hacer un curso de emprendimiento e innovación. Así que a ver si se cumple ese sueño que tenía de pequeño, ¿no? También me gustaría muchísimo leer en comentarios qué condiciones o qué tipos de trabajos os gustaría desarrollar y tener vosotros en el futuro. Así que dejádmelo por ahí y le echo un vistazo. Espero que el avión hoy salga a tiempo porque la última vez cuando volví de Barcelona
tuvo un retraso de 2 horas, fue horrible, así que crucemos los dedos y confiemos en Ryanair. Bueno, ya llegamos a Holanda. La verdad que el viaje ha sido más cómodo, mucho menos de una hora, habrá durado 40-45 minutos. Tuve que trabajar un poquillo, así que vamos a por el tren y os sigo contando. Y para que solo haya pasado una hora me parece muy bestia la diferencia de luz que hay, o sea, es jodidamente de noche, he salido totalmente de día porque claro, eran las 3 de la hora inglesa y aquí ya son las 5. Otra cosa que también me llamó mucho la atención es, bueno, ya lo tenía visto de otros viajes que he tenido, cuando te asignan el asiento de forma aleatoria, hay muchísima diferencia, sobre todo en Ryanair, entre que te toque una fila atrás con respecto a turbulencias, cuando el avión despega o cuando aterriza. O sea, lo notas muchísimo más que si te toca adelante no sientes nada, en plan, está muy bien, pero atrás, tío, parece que el avión se va hasta caer. O sea, hace 5 días volví de Barcelona y me tocó atrás del todo y yo estaba flipando, digo, pero esto es normal. Pero hoy me ha tocado adelante y lo que os digo, en plan, no te enteras de nada. Así que si os da igual gastar más dinero, os recomiendo las zonas delanteras, pero vaya, que es una tontería. O sea, es algo que tengo observado hace mucho tiempo, pero que hoy me ha vuelto a hacer gracia. Y bueno, ya aprovechando que estoy en casa, os quiero contar otro aspecto del máster que me parece una auténtica pasada y una de las cosas que hacen que este máster sea una oportunidad tan enriquecedora, y es la gente que lo compone. Es un máster muy competitivo, es muy difícil de entrar. De hecho, en mi año, más de 660 estudiantes internacionales de todo el mundo aplicaron y solamente cogieron en Holanda a 13, en Suecia a 8 y en Alemania a 12. Esto hace que el corte sea muy específico y que tengas que demostrar habilidades que te permitan estar en este máster, porque hay mucha competición. Y fácilmente lo aprecias, porque ves gente de, bueno, todos los países, somos gente de más de, si no me equivoco, 15 países distintos de todo el mundo. Y es que ves que cada uno es el mejor en lo suyo. No te voy a decir que sea el mejor de su país, pero sí que te voy a decir que cada uno de mis compañeros, yo claramente veo que tienen algo que les caracteriza y algo que les hace brillar por encima del resto. Por ejemplo, me está viniendo a la cabeza un compañero mío que tiene unas habilidades y unas dotes comunicativas descomunales. Y como este ejemplo hay miles. Bueno, lógicamente también es gente con muchísima ambición. Ya te digo, yo nunca había estado en un grupo de personas tan motivadas, podríamos decir, porque son gente que normalmente viene de países donde las posibilidades son más limitadas. Viene muchísima gente de Asia, viene muchísima gente de Latinoamérica, y ese tipo de programas, como son de la Unión Europea, buscan gente de fuera de Europa para atraer talento a Europa. De Europa únicamente cogen o dan beca al 25% de los estudiantes. Yo soy uno de los muy pocos que hay, creo que somos 3 en total de la Unión Europea que estamos con beca. El resto son todos de fuera. Y creo que también es muy interesante porque conoces a gente de muchos backgrounds distintos, con costumbres, cultura, ideas distintas. Entonces es súper enriquecedor estar involucrado en este ambiente porque te motiva, te inspira, te ayuda a aprender nuevas cosas. Y sobre todo también refleja mucho la súper famosa frase que dice: somos la media de las 5 personas con las que más tiempo pasamos. Entonces, si te quedas en España, vas a estar recibiendo influencias muy similares. En cambio, si te vas fuera al extranjero, vas a estar rodeado de un ambiente internacional que te va a curtir muchísimo más, en mi opinión. También es cierto que ahora con las redes sociales es muy fácil recibir influencias de otras personas, o incluso, por ejemplo, si tienes conocidos que hayan ido fuera, o profesores, mentores, etcétera, te pueden también influenciar con esos aprendizajes de fuera. No digo que los aprendizajes que puedas tener en España sean insuficientes, pero digo que como ya has estado viviendo toda tu vida en ese mismo país, es muy enriquecedor irte fuera y conocer nuevas cosas. En el próximo vídeo, ya desde Holanda, te enseñaré todo este proceso de desarrollo de la startup que te estoy diciendo, te explicaré todo lo que pensamos en equipo y te presentaré el pitch que desarrollamos para los inversores, así como cuál fue el resultado. Así que atento al canal porque se viene el próximo domingo.